Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Siguiendo al Espíritu Interior. Y este video es basado en Mateo capítulo 10, versículo 8, cuando Jesús envió a los 12 apóstoles, discípulos, según la historia, nos dice que los envió y les dio una gran encomienda. Y la encomienda era: 1, sanar a los enfermos. 2, resucita a los muertos. 3, curen a los leprosos. 4, liberten a los endemoniados. Den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. Y según esto, iba a demostrar lo que nos dice el versículo anterior, el versículo 7, que el reino de los cielos estaba cerca. Entonces, ¿qué nosotros en nuestro contexto podemos aprender? Y cómo nosotros también en nuestro hoy presente. 1, podemos mirar internamente y ver nuestro estado de enfermedad, nuestro estado de lepra, nuestro estado de endemoniado o nuestro estado de muerto en tumba. Y cómo entonces esta enseñanza espiritual nos puede restaurar para también entonces, esta segunda, ver la realidad en nuestro contexto. Y así como nosotros, encomendados en el Espíritu de vida eterna, podemos sanar enfermos, curar a leprosos, libertar a los endemoniados y resucitar a los muertos. Entonces vamos a entender este versículo espiritualmente. Y quiero compartir 2 versiones. Usualmente utilizo la Nueva Traducción Viviente y voy a leer esa primero y después comparto unos pensamientos que nos ayudarán a comprender este versículo. Recuerda, está la interpretación literal del versículo. Literal en el sentido de las personas que dirían: bueno, los discípulos y apóstoles hicieron todo esto. Y esos milagros hoy se tienen que ver a sí mismos literalmente. Y entonces la pregunta sería, en tu vida presente, ¿a cuántas personas tú has visto ser sanadas literalmente en tu presencia? Leprosos, enfermos, endemoniados y más aún. Tú has estado presente en un lugar, en entierro de un familiar, amigo, alguien que haya resucitado de estar en su tumba muerto. Tal vez tus respuestas serían igual que la mía. No, nunca. Entonces, ¿qué si este versículo contiene una enseñanza espiritual y a través de un lenguaje material, físico, nos puede enseñar lo que cada una de estas realidades, estados, enfermo, leproso, endemoniado, muerto, representan? Así que con ese lente, con el entendimiento de conceptos espirituales, vamos a mirar este versículo y vamos a procurar crecer en nuestro entendimiento para asumir nuestra encomienda. Así que lo voy a leer. Dice Mateo 10:8. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Y como les decía, el entendimiento de este versículo se encuentra en que
todo este tipo de lenguaje, todas estas, como decir, experiencias están describiendo en símbolo. Lenguaje alegórico, metafórico, figurativo, simbólico. Se está describiendo lo interno, ¿ves? Algo de todo ser humano. Estado de vida presente. Realidades de la vida natural. Y esas realidades de la vida natural a través de la historia se llaman verdades espirituales. Y lo espiritual vemos que es invisible. ¿Y qué es invisible en la vida de cada ser humano? Lo que sucede interno, lo que sucede a través de su mente, de su forma de pensar, emociones. Lo que sucede a través de toda esa multitud de pensamientos, de hábitos, de costumbres, de deseos, de impulso. Todas esas emociones para uno es invisible. Uno naturalmente no puede ver a una persona y saber, yo sé lo que está pensando, pero por sus acciones podemos conocer lo que aquí tenía o tiene. Entonces es ver esta realidad espiritual interior en cada uno de nosotros. Y por eso este lenguaje figurativo, metafórico, nos ayuda a crecer en el entendimiento de estas verdades. Entonces, como decía, el entendimiento de este versículo parte de que todo es simbolismo y se está describiendo lo interno, el estado mental presente que produce el estado emocional. Y así es la vida espiritual de todo ser humano a través de toda la historia. Alegóricamente se está describiendo con enfermedades y muerte esas verdades que gobiernan naturalmente nuestras emociones, que estamos acostumbrados a malos hábitos y a reaccionar sin pensar, por satisfacer muchas veces deseos impulsivos, arranques emocionales, ¿ves? Sin estimar las consecuencias que tarde o temprano, por ley, vendrán. Y por eso, esta gran encomienda: sana a los enfermos, resucita a los muertos, restaura, sana a los leprosos y liberta a los endemoniados. ¿Por qué? Porque la realidad espiritual es la verdad natural que se vive hoy. Entonces vamos a leer el mismo versículo en la traducción de la lengua actual. Nos ayuda a entenderlo un poco mejor y entonces después voy a compartir tanto lo que podemos identificar que cada una de estas enfermedades o estados representan. Recuerda, no tomándolo literalmente, sino entendiendo el espíritu de una enseñanza eterna. Entonces, Mateo 18 en la traducción de la lengua actual dice: sanen también a los enfermos, devuélvanles la vida a los muertos. Sanen a los leprosos y libren de los demonios a la gente. No cobren nada por hacerlo, pues el poder que Dios les ha dado a ustedes tampoco le costó nada. Entonces, vamos a irnos a estas dos interpretaciones. Primero, la interna. ¿Cómo podemos reconocer y entender mejor este versículo mirándonos a nosotros mismos? Para después, entonces, reconocer la realidad de la humanidad, de ellos. Primero yo, después ellos. Entonces,
como ahorita pregunté, si tú has estado presencialmente, ¿ves? Si tú has visto a alguien siendo curado, a un leproso, a un muerto siendo resucitado, imagínate, no lo has visto, pero se te ha encomendado a hacerlo. Y tal vez tú dirías, yo no puedo. Y ese no puedo para muchos nace, como decía al principio, ¿ves? Hay personas que interpretan este versículo como literalmente sucedió en la historia y como literalmente enfermos, paralíticos, endemoniados o muertos tienen que ser sanados, libertados o resucitados. Pero la enseñanza es espiritual y al nosotros conocer cómo es el estado de enfermos, leprosos, endemoniados y muertos, entonces en nuestro presente podemos ser esa persona que sí cumple con su misión. Así que vamos a pasar, ¿ves? De esa mentalidad que dice yo no puedo, a entonces entender cómo sí somos. Entonces, como decía ahorita, tú dirías, yo no puedo curar a los enfermos. Pero entonces, cuando miramos espiritualmente, ¿qué representa un enfermo? Es como decir, cuando una persona tiene multitudes de pensamientos que causan internamente malestar. Malestar emocional, malestar en su mente. Su mente no está clara. Y eso, para muchos, es de que se levantan parte de su vida. Y eso espiritualmente, ¿ves? Se describe como una persona enferma. En ese, como decir, en ese nivel. Y cada uno de nosotros está tratando de encontrar respuestas, ¿ves? A esos pensamientos, ¿ves? A esas enfermedades mentales que nos hacen sentir mal, que nos causan dolor. Estamos tratando de buscarle respuestas a verdades de la vida que no las tenemos. Pero ¿qué sucede cuando en un tiempo y proceso las encontramos y las descubrimos? Nos causan paz, felicidad, contentamiento y más aún, gratitud, porque tendemos a descubrirlas que siempre han sido parte de nosotros. Lo que tal vez causaba enfermedad que buscábamos allá afuera, por gracia hemos encontrado que siempre ha estado dentro. Entonces vemos esa realidad espiritual de enfermos espiritualmente hablando. Aquí leyendo también uno pudiera decir, pero es que yo no puedo resucitar a los muertos. Pero veamos que a través de las escrituras, especialmente me estoy refiriendo cuando digo en este contexto de este video las escrituras, los evangelios y Nuevo Testamento, reconocer que cuando se está hablando de muertos espiritualmente, no está hablando de muertos físicos como literalmente muchas personas lo interpretan, de que todo esto es literal. No, lenguaje espiritual para ser discernido, entendido espiritualmente. Un muerto espiritual esa persona es uno. Una vez uno estuvo muerto para las cosas espirituales, sin tener idea alguna de la existencia de tu mente superior. Es como
la mente enferma, la multitud de pensamientos que causan agonía, dolor. ¿Ves? En esa mente, como decir, agitada por el mundo exterior, en esa mente que uno se deja llevar por la realidad de su mundo presente y cómo ha sido conformado su estilo de vida. Y por eso en esa mente uno no vive, no es la verdad espiritual o su mente superior. Es como decir, la mente de Cristo en uno. ¿Por qué? Porque uno no la concibe. Y espiritualmente, en ese estado de una persona que en su presente está turbado, ¿ves? La Biblia lo pone en oscuridad y tiniebla. La Biblia lo pone y lo llama, como estamos viendo en estas enfermedades, y también añade otras, refiriéndose, ¿ves?, a esa persona que en su estado presente no es capaz de responder perfectamente, puramente. ¿Ves? No es capaz de responder a la vida del reino y al potencial, porque todavía, como nos decía el versículo, ellos estaban anunciando, como decir, el reino de los cielos está cerca. Y es esa realidad en uno. Cuando uno está muerto, ¿ves? No tiene la totalidad, la vida del reino de Dios interno. La vida virtuosa. La vida es como decir, esa versión más elevada de uno, ese uno sobrenatural, esa mente divina formada en uno, esa vida de rectitud, de bienestar, de felicidad, de paz y contentamiento, esa sabiduría divina que a través del día uno practica, ves, todo lo justo, todo lo recto, todo lo verdadero, en esa sintonía celestial. Y cuando no se tiene esa mente, la mente de Cristo en uno, ese espíritu de vida eterna formado en uno, bíblicamente lo describe muerto en tumba. Porque su mente, sus deseos, ves, entonces está pegado a su ser inferior, a lo que la Biblia llama esa naturaleza pecaminosa, ¿ves? A esa vida hacia el error, hacia satisfacer los placeres. Esa vida en el camino hacia gratificar las costumbres. Yo siempre lo he hecho así, así yo soy, no hay quien me cambie mis hábitos. A ese ser. Y a eso lo describe muertos en tumbas. Y así hemos estado cuando no somos conscientes de ese ser supremo, esa versión de nosotros divina. Y por eso ese estado, cuando uno está muerto para las cosas espirituales, para las cosas puras, que son las verdades eternas, sin idea alguna de la existencia de tu mente superior, capaz de resucitarte de tu nivel inferior de conciencia, tu estado interno de ignorancia, apegado a las cosas mundanas, resultando en tus luchas internas, metafóricamente descritas como estar muerto en una tumba, para ser elevado a una conciencia celestial dentro de ti mismo. ¿Ves? Y eso fue lo que estábamos compartiendo. Entonces, la próxima. Dices que no puedo limpiar a los leprosos. Pero cuando te das cuenta de la verdad dentro de ti, esto hace que las lepras, lo que representan la lepra, esos
aspectos negativos de tu vida comiencen a caer pieza por pieza y a desvanecerse, a desmoronarse, lo que simbólicamente significa los leprosos, lo que a desvanecerse y desmoronarse. Y esto es lo que simbólicamente significa los leprosos, que viene a ser, ¿ves? Cuando te das cuenta de la verdad dentro de ti y haces que los aspectos negativos de la vida, ¿ves? Como hemos hablado, las costumbres, los hábitos, esas reacciones impulsivas de que cuando yo estoy en esta situación, así es como, ¿ves? Todos esos aspectos negativos, como la lepra, desaparecen. Y por último, dices que no puedo expulsar demonios, pero lo haces con tu mente renovada cuando expulsas tus malos pensamientos. A través de la historia vemos que demonios, malos espíritus o espíritus inmundos, espíritus injustos, impuros, de maldad en las regiones celestes. ¿Ves? Porque el cielo siempre representa, es como decir, el lugar donde los espíritus se manifiestan. Y por eso en este lenguaje metafórico, los demonios, los pensamientos impuros, malos, que naturalmente por ley una mente cautiva, una mente enferma, una mente que piensa mal, va a llevarlo a emociones, a acciones, a tendencias, a costumbres, a hábitos, ¿ves? En esa dirección del mal. Y los demonios, ¿ves? Esos impulsos, esas fuerzas internas que llevan a uno a las acciones. Y por eso la Biblia los llama demonios, huestes espirituales de maldad, refiriéndose a esa multitud interna en uno de malos pensamientos. Y vemos cómo entonces necesitan ser curados, necesita uno ser libertado. Y cuando miramos esta enseñanza, este versículo, a través de la historia, cuando internalizamos que nos está hablando a nosotros de verdades de nuestro día, verdades de nuestra naturaleza, verdades que constantemente estamos reconociendo, nuestra enfermedad, nuestra muerte, lo endemoniado que estamos, y el otro que viene a ser las llagas, la lepra, lo leproso que estamos. Y a medida que vamos reconociendo este lenguaje metafórico, nos enseña, ¿ves? Nos despierta a responsabilizarnos. ¡Wow! ¿Verdad es? Y por eso, nuevamente, dice que no puedes expulsar demonios, pero lo haces con tu mente renovada cuando expulsas tus malos pensamientos. Eso que te hizo estar enojado, celoso, vacío, culpable, ¿ves? En esa mente. Y por eso estas verdades y enseñanzas espirituales, ¿ves? Refiriéndose a esos pensamientos, espíritus malignos en uno, fuerzas internas, ¿ves? Que causan en uno pensamientos y llevan a uno al enojo, al celo, a la envidia, a la ansiedad, a la culpabilidad,
a la preocupación, a estar temerosos, con miedo y a estar distraídos, a estar entretenidos. Y todas esas viejas formas de pensar son, como la Biblia describe, endemoniados, y vemos la necesidad de curarlos. Curarlos a la conciencia de Cristo formada en uno. A la mente sana, a una mente viva, a una mente presente, a una mente en calma, a una mente que conoce esta realidad y ahora procura vivir en su espíritu interior. Ser uno, ser en unidad con el Espíritu eterno, con la realidad que siempre es, con la paz que siempre es, que por la mente estar enferma no se veía, no se percataba, no se vivía en tal paz. Pero ahora, reconociendo, entonces se decide, yo voy a hacer paz, yo voy a hacer justicia, yo voy a hacer rectitud, yo voy a hacer calma, yo voy a hacer gozo, yo voy a hacer felicidad, yo voy a hacer amor y servicio. Y vemos que en ese espíritu interno, unificado al espíritu de vida eterna que siempre es, entonces a través de nuestras experiencias y acciones, tenemos la máxima realidad. Y así podemos entonces claramente ejecutar la grandiosa encomienda que se ha dado eternamente, de sanar enfermos, de sanar a leprosos, de libertar endemoniados y de resucitar a muertos. Podemos entonces, después de reconocer en nuestro yo esas verdades de nuestro ser natural, podemos entonces asimismo reconocer en ellos, en nuestros hermanos, en nuestro contexto y realidad, las condiciones que enferman a nuestros hermanos. El mundo, lo que aparenta ser, cómo los mantiene endemoniados, cómo les causa lepra y cómo los lleva a la muerte. Y entendiendo estas verdades espirituales, nos empodera para entonces ser esas personas que ahora con claridad, con entendimiento, con sazón, por eso somos la sal de la tierra, por eso somos la luz del mundo. Porque tenemos la iluminación, el entendimiento claro de la realidad presente, del estado natural de vida del ser humano. Y cómo espiritualmente lo describe de una forma, pero ahora entendemos la realidad. Y tiene que ver con su forma de pensar. Y por eso las enseñanzas, por eso el reino de los cielos está cerca. Para que cuando uno anuncia las verdades de este evangelio eterno, de este espíritu de vida que cuando se reconoce interno tiene el poder de vivificar y rectificar esa mente enferma, resucitar a ese muerto, a acciones de vida, de paz, de felicidad y todo lo que la realidad
presente siempre es por la abundante presencia del Espíritu Eterno de Dios. Y para concluir, Juan 14:9, voy a buscarlo aquí, nos puede ayudar. Juan 14:9 dice, a ver, estamos llegando aquí, Juan 14:9 dice, Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Mira lo que dice. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Toma un tiempo y estudia esa palabra, los que me han visto. Y vamos a ver cómo nos enseñan este lenguaje metafórico, alegórico, simbólico, nos está enseñando los que me han visto. Los que ven estas verdades espirituales, los que ven al Espíritu interior, al Espíritu de vida eterna y unifican su ser a esta verdad siempre presente. Así es la persona que ve, que conoce, que entiende, que se le revela, que se ilumina en sí esta valiosa verdad. Al ver dentro de sí, descubrir dentro de sí ese potencial, ese espíritu, esa versión sobrenatural de uno, esa mente de Cristo desarrollada en uno, esa fuerza divina que motiva a uno a ser a través de la vida unidad con el Espíritu Eterno. Eso es ver tanto a Cristo como ver a Dios, porque es la unidad de un ser con todo lo que siempre es. Y eso es para vivirlo y serlo a través de nuestro día. Es cuando encuentras y reconoces que reside dentro de ti el Espíritu de vida eterna y decides por medio de la práctica, consciente de esto, demostrar en tus acciones la experiencia de ser en el Espíritu mismo. Juan 10:30 y Juan 17:21. Juan 10:30, Jesucristo diciendo, yo y el Padre somos uno. Juan 17:21, Jesucristo diciendo, Padre, que sean uno. Como tú y yo somos uno, así que ellos sean uno. Y cuando buscamos crecer en el entendimiento y comprensión de la unidad, nos motiva a reconocer esa verdad interna, ese espíritu ser, esa versión tuya más elevada, ese super tú, por ponerlo así. Esa conciencia divina formada en ti, que es tu mente natural diaria. No enferma, no endemoniada, no con ningún tipo de plagas, ni parálisis, ni lepra, y tampoco muerta, sino restaurada, limpia, pura, sana, perfecta, resucitada en vida eterna. Esa versión tuya, sobrenatural. Reconocer que eres uno con Dios se llama autorrealización, iluminación, y esto es tener la mente de Cristo, tu verdadero ser, tu espíritu siendo el Espíritu Eterno.
Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.